Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias. Soy Ana María Vélez. Como siempre, un placer saludarlos y que ustedes nos acompañen a esta hora aquí en nuestro canal Cable Noticias. Hoy vamos a conversar de un tema que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas y tiene que ver con el uso de las armas de fogueo o armas traumáticas. Y es que hay que tener en cuenta que por el momento su comercialización en Colombia es legal e incluso su utilización realmente no tiene consecuencias legales grandes o amplias. Sin embargo, hay algunas sanciones que están contempladas en el Código Nacional de Policía. Sin embargo, son cada vez más utilizadas para cometer delitos o incluso en el marco del paro nacional. Hemos visto su utilización en determinados ciudadanos que incluso se han defendido, han dicho que no estaban disparando contra los civiles que hacen parte de las manifestaciones, sino que pues sencillamente querían asustar a aquellos que han intentado estar en algunos de los barrios aparentemente cometiendo actos vandálicos. Pues ese es nuestro tema de conversación el día de hoy. Hablar un poco sobre cómo está el panorama del uso de esas armas en nuestro país y cuáles deberían ser entonces las consecuencias que ha pedido incluso el mismo gobierno nacional respecto a su uso. Queremos que ustedes participen a través de nuestras redes sociales. Estamos como @cablenoticias, @laotracaracn, y hoy vamos a utilizar el siguiente numeral: armas traumáticas son, para que ustedes complementen esa frase y nos cuenten para ustedes qué significa su uso en nuestro país, sobre todo lo que hemos visto en los últimos días. Pues entramos en materia y saludamos a nuestros invitados de esta noche en La Otra Cara de la Moneda. Están Manuela Suárez Rueda, ella es investigadora de la Fundación Ideas para la Paz. Manuela, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes. De igual manera nos acompaña el abogado Francisco Bernate. Él es abogado además penalista, para que nos dé un contexto de toda esta situación en este marco de la utilización de armas de fuego en nuestro país, de fogueo en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. No, muy buenas noches y un saludo muy especial para ustedes. El orgullo, el honor y el privilegio es todo para mí. Un saludo también para toda la audiencia y para mi compañera de panel, Manuela, un saludo muy especial. Pues está precisamente la Fundación Ideas para la Paz, porque ellos han hecho una investigación muy juiciosa de cómo se está utilizando este tipo de armas y cómo ha cambiado su uso con el pasar de los años, porque hubo unos años atrás quizás sí se utilizaba para unos temas aparentemente deportivos, como para, por decirlo así, practicar, etcétera, pero a medida que ha pasado el tiempo, su uso es ahora desmedido y utilizado además por delincuentes. Manuela, ¿qué han encontrado ustedes específicamente con respecto al uso de esas armas de fogueo, esas armas traumáticas? Sí, pues mira, te cuento, el informe que sacamos nosotros el año pasado tenía como objetivo entender el mercado de armas en Colombia, entenderlo desde una perspectiva de su oferta, que en este caso pues es la fuerza pública, es la única que puede vender y fabricar y comercializar armas de fuego, pero también estaba el lado de la demanda, que es pues el sector de la seguridad privada, algunos civiles que en este momento tienen ciertos permisos para poder comprar armas, permisos especiales de porte y permisos de tenencia. Y nos encontramos cuando estábamos tratando de estudiar estas cifras del mercado con que en Colombia desde hace más o menos 10 años había empezado a incrementarse muchísimo la importación de armas denominadas técnicamente como armas no letales, que son las armas traumáticas, armas de fogueo y armas de aire. Cuando empezamos a estudiar las cifras nos encontramos que, por ejemplo, en el 2009 se han importado cerca de 8.500 de estas armas y hay un salto interesante en el 2011 en donde se importan un poco más de 14.000 armas. En el 2015 se importaron casi 66.000 unidades de este tipo de armas y el año pasado, que por ejemplo fue un año, como sabemos, de pandemia, de encierro, se habían importado cerca de 190.000 armas de este tipo. Entonces, nosotros empezamos a tratar de entender tal vez dónde estaban ubicadas, cuál era esta demanda que estaba pidiendo adquirir tanta cantidad de unidades de estas armas, y lo cierto es que la información es muy poca. La información, como tú bien lo decías al comienzo, debido a que no son armas reguladas ni en su proceso de comercialización internacional ni local, ni tienen ningún tipo de regulación para su uso, pues no hay registros específicos
en donde podamos encontrar cifras de cuántas hay en qué ciudad, qué tipo hay, cuáles son sus características, sino lo que tenemos es este panorama muy general. Ahora, recientemente empezamos a escuchar las cifras de la fuerza pública en donde se habla de un incremento de la incautación de armas de este tipo, armas traumáticas y armas de fogueo en el marco de acciones delictivas. Sin embargo, también es muy difícil poder entender la magnitud de la participación de las armas traumáticas en la actividad delictiva. ¿Por qué? Nosotros utilizamos, por ejemplo, las cifras de la Policía Nacional, y en estas cifras lo que tú encuentras son denuncias. Y en estas denuncias, pese a que la información sobre el tipo de arma que se utiliza para el delito que está registrado, pues tienes la información, si es un arma de fuego, si es un arma contundente, si es un arma blanca, no tienes la información si es un arma traumática o un arma convencional de fuego. ¿Por qué? Primero, pues porque para una persona que hace la denuncia es muy difícil diferenciar si el delito, por ejemplo, si fue en el caso de un hurto, de una amenaza, o en el caso de violencia intrafamiliar, incluso de un delito sexual, es muy difícil para esta persona determinar si esa arma de fuego es un arma traumática o es un arma convencional. A la vista son muy similares, incluso pueden reproducir sonidos muy similares al sonido de un disparo. Entonces esto es lo que hace bastante complejo, al menos entender en cifras puntuales la magnitud de la cantidad de armas traumáticas que se estarían utilizando para actividades delictivas. Lo cierto es, y vuelvo y repito, que sí es bastante alarmante, o al menos debería tener una respuesta, cuál es la razón de este crecimiento tan acelerado de la importación de este tipo de armas, particularmente en los últimos 3 o 4 años. Y es que en las últimas horas el alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, ha pedido justamente una regularización, que se regule el uso de estas armas traumáticas. Ese es un primer llamado importante y que vale la pena destacar respecto a lo que ha sucedido en las últimas horas. Y me voy a centrar en un caso puntual que ha generado bastante revuelo, del que quiero hablar con el doctor Bernate, y tiene que ver con lo que sucedió en la ciudad de Cali con Andrés Escobar. Es un caso que se ha tomado en las redes sociales, donde las personas están exigiendo que esta persona sea capturada. Ahora se habla de que por ahora va a ir a un interrogatorio citado por la Fiscalía General de la Nación. Él ha dicho en redes sociales que el arma que se vio que disparaba en la ciudad de Cali era un arma traumática. Sin embargo, pues en nuestra legislación, las leyes colombianas tienen, pues digamos, o llegan hasta cierto punto con el tema de las armas traumáticas, porque realmente más que una ley está condensados en el Código Nacional de Policía. Hablemos un poco de este caso y de cuál sería el conducto regular para que haya justicia o para que haya una investigación pertinente respecto al caso de Andrés Escobar, que de parte de ese caso pues podemos evidenciar otros casos que se han visto en los últimos días. Bueno, aquí lo importante es lo siguiente: nuestra legislación prohíbe la tenencia o el porte de armas de fuego. No dice nada respecto de las armas blancas y tampoco frente a las armas traumáticas, por una sencilla razón, y es que sus empleos son muy diversos. Digamos que quien utiliza un arma de fuego casi siempre es para cometer un delito o para lesionar a otro. Pero en cambio con las armas de fuego, con las denominadas armas, con las traumáticas o las armas blancas, pues no sucede así. No todo el que porta un cuchillo de cocina es porque le va a hacer daño a otra persona. O las armas traumáticas, como tú lo decías, tienen un uso deportivo, lúdico, cultural, y de ahí la dificultad para regularlas. Este es un caso terrible. La Fiscalía se viene a investigar, porque no basta con que la persona diga que es un arma traumática. Hay que investigar qué tal que fuera un arma de fuego no autorizada, caso en el cual pues ha cometido una pluralidad de delitos. Creo que sí es prudente el llamado a reglamentar el empleo de las armas traumáticas, porque ya lo veíamos, ha aumentado su consumo y normalmente se utiliza para intimidar, para cometer delitos, y es importante, así sea, tener un registro de cuántas armas traumáticas están en poder de los colombianos, quienes están mentalmente habilitados para utilizarlas con fines lúdicos o deportivos o lo que se quiera. Entonces, en este caso también hay que evaluar qué pasó con las autoridades que estaban al lado del señor Escobar viéndolo disparar, y sobre todo hacer un llamado de atención. Sea un arma de fuego, es un delito muy grave,
pero por supuesto que yo quisiera hacer un llamado a que pare esta apología por las armas, esta apología a este resurgir del paramilitarismo, las peticiones para que los ciudadanos colombianos anden armados por la calle y haya en Colombia un tráfico legal de armas. Eso no puede suceder. Las armas deben estar en manos del Estado y de quienes la necesitan. Y acompaño la necesidad de reglamentar el uso y el porte de estas armas traumáticas. Doctor Bernate, sin embargo, sí tienen como un suelo por ahora. Digamos que no se pueden utilizar las armas traumáticas porque sí en cualquier parte están como regidas por el Código Nacional de Policía. ¿Qué dice ese Código Nacional? ¿Hasta dónde puede utilizar una persona? Y si podría haber sanciones, por lo menos, pues si no penales, por lo menos sanciones económicas. El Código Nacional de Policía lo aprecia como un atentado contra la convivencia. El solo hecho de emplear un arma traumática no es una contravención, porque pues pensemos que yo hago tiro deportivo o realizo ese tipo de actividades, pues eso no está prohibido. Se prohíbe cuando se atenta contra la convivencia. Son formas de atentados contra la convivencia que, como tú lo dices, dan lugar a un procedimiento correccional que puede terminar eventualmente con la imposición de una multa. Pero la realidad es que con estas armas sí se puede hacer mucho daño. Y una sola cosa adicional, y es que si con un arma de estas se lesiona a una persona o se pone en peligro, pues sí hay un delito que sería la tentativa de homicidio y las lesiones personales. Pero el solo empleo de las mismas no es un hecho delictivo. Pero hace bien la Fiscalía en corroborar la versión del señor Andrés Escobar. Muy bien, nuestra conversación es sobre las armas traumáticas, las armas de fogueo, su no regularización en Colombia, pues hace que sean sencillamente compradas sin más ni más, pedidas por redes sociales, encargadas en diferentes mercados online, las encuentra incluso en algunos centros comerciales. De eso vamos también a estar conversando en instantes porque no hay un requisito real para quienes quieran adquirir este tipo de armas y qué tan no letales realmente son, porque habría que ver también qué han encontrado en las investigaciones respecto a si se puede o no terminar acabando con la vida de una persona de pronto disparando de una forma equivocada este tipo de armamento. Pues vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos, estamos en la otra cara de la moneda de Cable Noticias, ya volvemos y seguiremos hablando precisamente de este tema. Sigan participando además en nuestras redes sociales. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en la otra cara de la moneda de Cable Noticias conversando sobre las armas traumáticas o armas de fogueo, su uso en Colombia, porque en el momento pues no existe un reglamento o algo que permita que los colombianos se abstengan de adquirir este tipo de armas. Queremos que ustedes participen a través de @CableNoticias, @LaOtraCaraCN y tenemos el numeral armas traumáticas son. Pues continuamos en esta charla, recordamos nuestros invitados son Manuela Suárez Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, y Francisco Bernate, abogado penalista. Manuel, hablaba hace unos instantes y usted nos mencionaba unas cifras que resultan alarmantes sobre el salto que ha tenido entre 2009 con 8.000 y pico de armas de este tipo, armas traumáticas o de fogueo entrando a nuestro país, el salto hacia 2020, es decir, 11 años después, a 190.000, más de 190.000 de ese tipo de armas que están entrando. Eso significa que adquirirlas es muy fácil, y les mencionaba yo que las puede encontrar uno casi que a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se consiguen esas armas y por qué no hay una forma? Definitivamente porque no hay reglamento, entonces por eso yo puedo ir a comprarlas como si fuera a comprar cualquier cosa en una tienda. Sí, tal cual lo has dicho. En este momento las armas se compran y se venden sin ningún tipo de regulación específica, más allá de requerimiento de comprar o vender un bien, su factura, etcétera. De hecho, mencionando el tema de este señor en Cali, él mencionaba que tenía su factura y todo muy legal. Un dato, y es que este año 2021, entre enero y abril de este año, ya han entrado más de 60.500 unidades de este tipo. De nuevo, sigue un flujo importante de este tipo de armas. Yo quería complementar al doctor Bernate en lo que mencionaba anterior, y es que entre el año 2017 y 2018, menos del 0.5% de las contravenciones por Código Nacional de Policía fueron por cuenta del uso de estas armas en espacio público. Es decir, la verdad,
la capacidad que hay de incautar estas armas, y esto lo mencionaba un poco cuando comentaba lo de las cifras de la policía, es que es muy poca, porque estas armas únicamente se pueden decomisar en el caso que se estén utilizando en un espacio público, como tú muy bien lo mencionabas, por cuenta de una contravención al código, pero además incautarlas también resulta difícil, y esto nosotros lo mencionamos en el informe que sacamos en el año 2020 sobre el mercado de armas, y es que la actividad operativa de la policía sobre incautación de armas de fuego ha venido cayendo en Colombia, pese a que la actividad delictiva con uso de armas de fuego ha venido subiendo, en el caso, por ejemplo, de los hurtos a personas, el hurto a comercio, y en el caso de los homicidios se mantiene por encima del 75% de los casos con uso de arma de fuego. ¿Cuál es el problema con las armas traumáticas? Nosotros elevamos la alerta en dos aspectos. El primero es que esta falta de regulación dentro del proceso de comercialización puede dar una oportunidad que ocurra contrabando técnico. ¿Qué es el contrabando técnico? Es cuando se importan bienes, se declara un tipo de bien, pero se importa otro bien. Entonces, la posibilidad de que estos containers, que en su mayoría vienen por la ciudad de Bogotá, por el aeropuerto El Dorado, también entran por el puerto de Barranquilla y el puerto de Cartagena, hayan armas convencionales dentro de todas estas, pues esta enorme cantidad de unidades que están llegando al país, o que partes de armas convencionales estén haciendo parte de algunas de estas, y cuando entran al país posteriormente se usen, se modifiquen y se vuelvan armas que puedan ser utilizadas con balas convencionales, pues es un riesgo muy alto. De hecho, estas armas se conocen como armas hechizas. Las armas hechizas son armas que están hechas por partes de otras armas. De hecho, entre el 2014 y el 2016, el 43% de las armas que se incautaron en Colombia eran armas hechizas. Entonces, como lo mencionaba antes, si bien en este momento es un riesgo tener este tipo de armas, que puede que inicialmente no sean manufacturadas para ser utilizadas como armas convencionales, pero sí son susceptibles de volverse una herramienta para la actividad delictiva, en los hurtos, pero también, como lo mencionaba anteriormente, en la amenaza y en la intimidación, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, y es que las armas pues tienen esta multiplicidad de propósitos, y las armas de este tipo pues estarían sirviendo como uno de ellos, y como tú lo mencionabas con esta persona en Cali que declaraba que su propósito era intimidar y amenazar a aquellos que estaban en el marco de lo que estaba sucediendo en Cali. Y es que muchos de ellos además aducen pues que se están defendiendo, ¿no? Las armas de fogueo ahora utilizadas como defensa propia. Doctor Bernate, cuando una persona llega a una audiencia, sin lugar a dudas, pues es un atenuante en su caso o en su proceso el hecho de que haya utilizado un arma de fogueo, un arma hechiza o un arma de fuego. Cuéntenos un poco cómo el juez logra determinar eso, cómo logra, digamos, de alguna manera el delincuente que hoy en día está haciendo uso de estas armas salirse con las suyas un poco, porque finalmente la persona se asusta y, por ejemplo, en caso de que sea un hurto, pues se entrega todas las cosas que tiene, todas sus pertenencias, y el hurto se comete, independientemente de qué tipo de arma haya utilizado, porque el ciudadano del común puede pensar que definitivamente es un arma de fuego por la dificultad que hay en la diferenciación de estos. Bueno, afortunadamente, en ese punto, lo único que se va a excluir legalmente cuando el arma es de fogueo, por usar esa expresión, es que no va a cometer el delito de disparo de arma de fuego contra personas o contra vehículo en movimiento o porte ilegal de arma. Pero si se cometen unas lesiones personales, cuando agreden a un ciudadano en la calle, o un delito de hurto utilizando una de estas armas traumáticas, afortunadamente para la legislación sería igual que si fuera un arma de fuego, porque se califica el hurto o se agravan las lesiones por la violencia que se ejerce sobre la persona y por ponerla en un estado de indefensión o inferioridad.
De manera que desde el punto de vista legal, cuando estas armas son utilizadas para cometer un delito, pues efectivamente se toma como un agravante. Pero me preocupa mucho esa afirmación que yo he visto en las redes sociales, según la cual el señor Andrés Escobar se justifica en que él está en legítima defensa, que eso de salir a apoyar a la policía es una legítima defensa. Yo tengo que responderle a él y a quienes así piensan que eso es una justificación del paramilitarismo, que no hay legítima defensa cuando la persona misma da lugar a esa situación. Yo no puedo salir con un arma a esperar a que vengan los ladrones y dispararles, porque eso es paramilitarismo, eso no es una legítima defensa. La legítima defensa es una reacción. Entonces, el llamado es a rechazar esto, pero bueno, afortunadamente, si se usan estas armas para la comisión de un delito, afortunadamente, insisto, se equiparan a armas de fuego. Y es que definitivamente lo que menciona usted, doctor Bernate, pues ha trascendido, ¿no? Ya la Human Rights Watch ha hecho un llamado, la propia ONU respecto a estos hombres que hoy en día están vestidos de civil y nadie sabe si esas armas son o no son de fogueo. Sencillamente, pues aparentemente lo que parecen ser son armas de fuego, las personas se van a asustar igual, e independientemente de su uso, pues lo están haciendo además pues de la mano de la policía, acompañados por los policías. Hemos visto varias escenas donde incluso pues los hemos visto vestidos con chalecos antibalas y saliendo no en una defensa como usted lo menciona, sino en una cacería prácticamente, en esas llamadas limpiezas sociales de años atrás donde se regresa a ese fenómeno doloroso colombiano del paramilitarismo, ¿no? Yo quisiera ahí mencionar una cosa. Sí, dale, Manuela, cuéntanos. A ver, si bien es muy importante dar este primer paso de regular las armas traumáticas, yo creo que también lo que ha ocurrido en estos días, y cito las cifras de la Fiscalía que escuchaba el día de ayer, en donde si bien de los 48 homicidios que hasta la fecha la Fiscalía tiene registrados en el marco de este paro y de esta movilización, siendo cerca de 20 directamente presuntamente relacionados con la fuerza pública, que sabemos que es supremamente grave, pero más o menos 28 personas han sido asesinadas por civiles armados en el marco de esta coyuntura. ¿Cuál es la efectividad de la política actual de control de armas? Porque además acá no estamos hablando de un contexto de grupos armados, organizados en la selva, en las zonas rurales, en donde se supone que tienen una dinámica de adquisición de armas por contrabando, por cosas que se han mencionado desde Venezuela, armas largas. No, han sido civiles que delante de cámaras, que a la luz del día, que en momentos distintos en diferentes ciudades han utilizado sus armas, han asesinado alrededor de 28 personas hasta el momento, y es que no siguen creciendo las cifras cuando la Fiscalía siga haciendo las investigaciones, y herido muchísimas más. Entonces, de nuevo, si bien es muy importante este paso de mirar lo que está pasando con las armas traumáticas, también lo es cuestionarnos si esta política del control de armas, que es tan robusta en el papel, porque como lo mencionaba el doctor Bernate, en Colombia ni siquiera se le entrega a las personas las armas, se les concede un permiso para portarla de manera muy especial en este momento o para tenerla, pero esta política de armas tiene unos problemas en la realidad que lo estamos evidenciando en un momento en donde hubo una escalada de violencia y se presentan estos hechos. Muy bien, doctor Bernate, me queda apenas menos de un minuto, qué pena para su intervención. No, yo creo que mucho se ha hablado sobre la infiltración presunta de la guerrilla o de ese tipo de actores en estas marchas, y eso habrá de investigarse, pero también que se investigue la infiltración o el surgimiento de grupos paramilitares con la connivencia de la autoridad, y sobre todo, no permitir, atajar estos discursos que pretenden legitimar el que los ciudadanos conformen escuadrones de la muerte y salgan al estilo del viejo este a cazar seres humanos. Esto debe tomarse muy en serio, y estos discursos no deben tener lugar en una sociedad civilizada como la nuestra. No podemos permitir que haya un rebrote del fenómeno paramilitar en Colombia. Y me quiero despedir antes con una corta pregunta, Manuela. ¿Son definitivamente no letales o ha habido casos donde sí es posible matar a alguien con un arma traumática o de fogueo? Pues como le mencionaba, si bien no están hechas para disparar municiones convencionales fácilmente y por muy poco dinero se pueden modificar. Y agreguémosle que
la muerte no es lo único para lo que sirven estas armas, intimidar y amenazar a los demás, y eso es un problema que, eso es una circunstancia que no se puede permitir en Colombia, y que si hay unas herramientas como estas armas que se pueden prohibir o regular su uso para que esto no suceda, pues así debe ser. Una cosa más que me dice a mí la experiencia, en el 50% de los casos, cuando una persona anda armada y la exhibe, en el 50% lo van a matar con un arma de verdad, y esa persona está actuando en legítima defensa. Entonces, esto lo que va a generar es más violencia. Es cierto, pues ese es un debate amplio y ojalá se apersone el Congreso de la República de este tema. Es necesario regular también el uso de las armas traumáticas, de las armas de fogueo, porque también le están haciendo mucho daño a nuestro país. Nos acompañaron en esta charla Manuela Suárez Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz. Gracias por habernos acompañado, Manuela. A ustedes, muy buena noche, doctor Bernat. Buenas noches. Doctor Bernate, gracias. Muchas gracias, Manuela. Un saludo muy especial y una feliz noche para todos. Muy bien, así hemos llegado al final de la otra cara de la moneda. Lo seguimos leyendo. Armas traumáticas son. ¿Qué significa que en Colombia cada vez más haya uso, incluso hoy ya excesivo? Una demanda amplia, pero bastante garrafal, del uso de armas de fuego o armas de fogueo, corrijo, y armas de uso traumático, armas traumáticas. Queremos que ustedes sigan participando en nuestras redes sociales. Gracias por su compañía. Quédense con Cable Noticias.